Muy buenas a todos nuestros queridos escuchadores de Charla Bruta. El día de hoy traigo a un nuevo entrevistado. Estamos de nuevo en el formato virtual. Ya más tarde traeré gente al estudio. Y el día de hoy traje a Denis Schutziger. Perdón si no lo he pronunciado bien. Es una persona que conocí recientemente, que siento que tiene una preparación muy grande para los temas que vamos a hablar el día de hoy. Así que, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Denis? Bien, todo bueno. Gracias por la invitación aquí a tu espacio, Ignacio. Un gusto. Ha sido un gusto también encontrarte a ti y a los compañeros en el colegio. Súper chévere. Ujú. Y quería introducirte para la gente que no te conozca y quería primero preguntarte de dónde vienes, a qué es lo que te dedicas y qué es lo que te apasiona. Bueno, sí, de origen soy de Holanda, por eso este nombre impronunciable, pero lo intentaste muy bien. Perdón. Tranquilo, yo Perdona lo sé. muchísimo. Estoy bien acostumbrado. Sí, es un nombre holandés y yo viví, o sea, toda mi vida en Holanda. Llegué en Ecuador hace unos 10 años. Estudié en mi tierra, estudié ciencias humanísticas y en Francia hice también estudios de filosofía. Y junto con mi esposa, que sí es quiteña, llegamos hace unos 10 años aquí en Ecuador. Y Wow, aquí desde el 2014 más o menos estoy dando clases de filosofía en la Universidad Católica, filosofía práctica más que nada. filosofía práctica. Va. Esta es una pregunta por el nivel de preparación que tienes. ¿Cuántos idiomas sabes? De hablar unos 5. 5 idiomas. Sí, si necesitas, sí, te podría No, responder en inglés o francés o alemán también, o el bueno, holandés, por o en supuesto. holandés y en español. O sea, ahí están los 5. Guau, guau, guau. Sí, Es sí, mucho. español flojo, pero bueno, No, pero oye, como, lo hablas muy bien. Para estar apenas en los años, está muy bien. bueno. Em, ¿Cómo empieza tu vida? ¿Cómo empieza el amor que le tienes a la filosofía? Bueno, el amor a la filosofía es casi tautológico, ya que, o sea, la misma palabra, misma filosofía quiere decir el amor por el saber. Sí, O sea, es filosofen quiere decir el deseo de saber. Y entonces, de cierta manera, el amor por la filosofía cada uno lo tiene, o por lo menos lo podría tener si abres un poquito los ojos y te preguntas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿O qué está pasando en la sociedad? ¿O a qué vamos todos en este desorden de nuestra existencia? A sí, rato sí. que empieces a preguntarte un poco los fundamentos de nuestro quehacer o de nuestras profesiones o del ordenamiento de nuestra sociedad, ya estás dedicándote a la filosofía. O sea, no es nada del otro mundo, de verdad. Ujú. Em, Cuando empiezas a recibir esta materia, ¿cuáles son las primeras dudas que vienen a tu ser? ¿Qué son esas preguntas existenciales que te hiciste al inicio? Que yo me hice, Ujú. Personalmente. ¿en qué me metí? o, o más bien, ¿en qué me metieron mis padres? Oh, tus padres. Claro, o sea, más que nada, o sea, mis padres. Esto es, como la semana pasada habíamos hablado bastante de la muerte, ¿no es cierto? Ese Ujú. era el tema de este conversatorio que hicimos en el colegio San Gabriel. Y obviamente es un tema que nos molesta bastante y nos preocupa y nos tiene preocupados. Pero por otro, al otro extremo del espectro también está el nacimiento, el inicio de nuestra existencia. Y el nacimiento es por definición este momento heterónomo que no es nuestro. O sea, por todo el deseo de la autonomía y de ser un propio dueño de tu existencia y dar forma a tu vida, por todo este deseo de ser maestro de tu existencia, tus padres decidieron meterte en este mundo, darte el nombre, lanzarte en cierta educación, dirigirte en cierta identidad cultural. Y todo esto es el caso para mí también. Entonces yo nací en cierta época, ciertas circunstancias y en algún momento imagino que esto surge para todos, pero tal vez no sé, que en algún momento uno se pregunta, pero
en qué me metí, o más bien en qué me metieron mis padres, qué es este mundo que me rodea, qué es todo esto, qué es este caos. ¿Por qué? Porque, claro, cuando empiezas a estudiar en otros países, ¿no hubo algún tipo de brecha cultural, algún tipo de estigma que te tenían? Bueno, en cierta manera, porque yo estudié primero en Holanda, en mi tierra, y luego fui a Francia. Sí. Pero entre Holanda y Francia la diferencia cultural no es muy grande. Mm. Entonces, lo que siempre ocurre con lo otro, con la autoridad que es una persona, nos vamos fijando en lo que es diferente o lo que es particular de él o ella, pero desde nuestra propia mirada. Entonces, cuando yo, por ejemplo, llegué en Francia, si conoces lo menos de la cultura francesa, es una cultura gastronómica, ¿no es cierto? Es una cultura de comida. Entonces, cada vez cuando nosotros fuimos a un restaurante o con amigos o por cualquier lugar, siempre es, pero tú eres holandés. ¿Y qué comen allá? ¿Qué es la comida? O sea, es como ¿Qué comen? el sí, es como el marco referencial para un francés. ¿Y qué comen ustedes? Qué es su comida típica? Y bueno, si conoces lo menos de Holanda, es que no tiene mucha gastronomía. Entonces yo siempre estaba como, bueno, no sé, o sea, papas y zanahorias y bueno, ahí no mucho por decir. Entonces esto era como el choque cultural, ¿no? Este incapacidad de traducir una vivencia frente a la vivencia de otra. Y esto tal vez es aún más aquí en Ecuador, porque en Francia y Holanda la diferencia es relativamente pequeña. Pero aquí Y tuviste entonces, un choque cultural. sí, sí, exacto. Entonces, después de un tiempo en Francia, la gente te conoce y si empiezas a hablar un poco bien, no con mucho acento, pasas inapercibido, de cierta manera. Pero aquí, 10 años en el país y todavía soy el extranjero, como, ¿y de dónde vienes tú? Y recién, esto es, o sea, es un tema que es bastante sensible, ¿no? Es medio complicado, ¿no? Porque recién vi en las noticias, hay todo un escándalo en Inglaterra, Ujú. porque uno de los representantes de este corte royal pidió a una persona afrodescendiente, o por lo menos de color, de piel negra, pidió, bueno, ¿de dónde vienes? Y la persona dice, bueno, no sé, de Londres, no sé cuál. Y la persona de corte dice, sí, pero ¿de dónde vienes de verdad? Asumiendo que si tienes la piel negra, entonces vienes de otro lugar, eres de algo Tienes que ser del África, otro. claro. Sí, exacto. Entiendo. Y hay todo el escándalo como eso es racismo y no puede ser que se hace ese tipo de pregunta. Y yo estoy como, esta pregunta sigue haciéndome, o sea, todos los días encuentro a gente que dice, sí, pero ¿de dónde vienes? De verdad. Esto es como una herencia que no voy a sacar tal vez por el acento que todavía tengo, pero también por color de piel, por las costumbres, por la manera de portarse. O sea, este choque cultural realmente define en muy gran parte la manera en la cual estamos viviendo todos los días. Sí. ¿Sientes que, sobre todo actualmente con globalización y con Mm. movimiento de información a todo momento, tú sientes que hemos llegado a una época de mucha separación racial, de, de muchos subgrupos en lo que es una comunidad? Por lo menos, para decirlo ah, en términos tal vez postmodernos y posverdad, um, yo me estoy dando cuenta que mi sueño o mi proyección de cosmopolitismo, que en los años, yo crecí en los años que eran 90 por ahí, este sueño del fin de los límites y del universalismo y de los valores universales y de la ciudadanía del mundo quedan superados. O sea, sí, de verdad creo que estamos en una nueva época de identidades culturales, de asumir quiénes somos por yo soy indígena o yo soy ecuatoriano, yo soy latino, yo soy europeo. Y esos
O sea, es medio sorprendente, ¿no? O sea, es medio remarcable, o sea, por lo menos para mí, siempre sigue sorprendiéndome, porque yo crecí con esta ilusión de que ser ciudadano del mundo era como el siguiente paso en nuestro desarrollo humanitario. Y resulta que no es para nada el caso, que más bien al contrario, estamos en este movimiento de relativismo moral, de asumir identidades, o sea, biológicamente cerradas, o sea, es muy remarcable, sí, es muy sorprendente. Sí. Mm. Ok, vamos un poco a temas más concretos, a temas Ujú. que me gustaría preguntarte y que son dudas existenciales que usualmente tenemos la mayoría de nosotros. Ujú. Y A ver, primero, a resolver unos a resolver, problemas a existenciales. trabajar. Viniste aquí Destino de a la vida, vamos. trabajar. Eh, para ti, ¿qué es la vida? Hijo. Um, el problema, o sea, no es un problema, pero por lo menos el preludio a cualquier respuesta que daría desde la filosofía no sería una respuesta. Todo el esfuerzo desde la filosofía es precisamente buscar como las diferentes posiciones que podemos tomar frente a Ah, cualquier inquietud o cualquier presuposición, prejuicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando preguntas qué es la vida, bueno, ahí directamente van a surgir diferentes oposiciones, o sea, diferentes posiciones que puedes ir contrastando. Um, por ejemplo, solamente un ejemplo, pero bueno, para lanzar directamente los temas calientes, ¿no? claro. Por Todo ejemplo, el carbón. como, Todo al asadón. O sea, sí, todo el ahí fuego. espero que nadie nos va a caer encima de algún lugar. Ojalá no nos Pero, funen. o sea, si piensas, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no es cierto? Sí. El aborto, si quieres caliente, servimos caliente. Ya, claro. Sí. Va. Si piensas en el tema del aborto, toda la pregunta, toda la inquietud que está en la raíz de esta oposición frontal entre una pro-vida o pro-life o pro-choice, ¿no es cierto? Pro-vida o pro-elección propia de la Ujú. mujer de su cuerpo, está en la pregunta de qué entendemos por vida. ¿Cómo vamos a definir esta vida que tiene una mujer en sí mismo? Por un lado, si lo vamos a definir uh, como vida, y esto es remarcable en el discurso de hoy, la posición pro-life se vincula remarcablemente estrechamente con la biología. Ujú. O sea, la posición pro-vida, ¿no es cierto?, de la posición religiosa conservadora, va a decir, la vida empieza al rato de que se fecunda un cigoto. Sí. Pero estamos hablando de, o sea, nanómetros, ¿no? De unas células, literalmente unos 2 o 3 células que empiezan a doblarse. Y Sí. esto quiere decir ya es vida. Eso es remarcable como posición. Uh, por una obvia razón, que la misma iglesia tenía una definición muy diferente de lo que era la vida hace hasta ni siquiera 150 años. Para esta misma posición religiosa conservadora, vida empezaba durante mucho tiempo con el primer movimiento del feto. ¿Por qué? Porque cuando la mamá siente que el feto se mueve, decía, ahí entró el alma en este cuerpito. Y empieza a mover, ya tiene vida. Pero la razón secundaria obvia detrás es que no había la ciencia médica para ir buscando momentos anteriores. Ahora tenemos la ciencia que dice, bueno, ¿sabes qué? El proceso de crecimiento del cigote, la fertilización, etcétera, y se va acoplando esta posición conservadora con el vanguardia de la ciencia que dice, en este momento cero, identificación del ADN, etcétera, esto es vida. Me parece remarcable. Y el otro no es menos complicado, la otra posición,
¿qué te va a decir? La pro-choice, ¿no es cierto? Elección, Pro-elección. sí, sí. Sí, ¿qué te va a decir? Bueno, mejor tal vez definir vida como, bueno, la capacidad de un vínculo autónomo, una vivencia biográfica, sentimientos, anticipaciones, miedos, etcétera. Esto es vida. La mujer tiene vida, vida biográfica, porque la mujer, en los casos que están en debate, ¿no? Una mujer puede ser demasiado joven, en peligro de perder sus estudios o bueno, lo que sea. Esto es una vida en peligro, porque tiene miedo de un embarazo que tal vez no eligió o incluso fue caso de violación o no sé qué. Sí, sí. Y el feto, este pro-choice va a decir, bueno, el feto en este momento no tiene vida, es un elemento biológico completamente dependiente del cuerpo de la mujer, porque si no está la mujer, este feto no puede respirar, no puede consumir, no puede hacer nada. Es como un órgano adicional y no tiene una vida biográfica. Este feto no tiene ni siquiera el desarrollo cerebral para sentir angustia o incluso el dolor, o sea, la experiencia de sufrimiento en el momento de un eventual aborto. Entonces, ¿qué es vida? Ahí tenemos directamente un problema que hay muchas posiciones que se puede tomar, desde la parte biológica, biográfica, y eso es, bueno, solamente un ejemplo. Pero para ti, para ti, ¿qué es la vida? Em, eh, a ver, Sé que se puede ver desde muchos puntos y eso es interesante que lo remarques porque evidentemente no todas las posiciones van a ser las mismas, van a haber conceptos que trasciendan más en otras personas y quizá les haga ver de esa manera la vida, pero tú que has visto la vida de una manera mucho más introspectiva, mucho más pulida que nosotros, la gente común, que usualmente no nos ponemos a pensar en temas interiores, en temas que eso yo creo que es un error, que en conciencia de psicología, de filosofía y de propósitos en vida, somos una sociedad fallida y que hay muchas personas que no logran estos objetivos. Pero tú que ya medianamente entiendes al humano. sí, o sea, em, me cuesta decir, me cuesta suscribir cuando llamas una sociedad fallida, ¿no? Esto me parece Aquí bastante está, duro aquí como, te debate. como juicio. No Me como parece, juicio, no, no estoy seguro. No, no digo que estoy seguro que somos un porque siempre hay excepciones, siempre va a haber gente que sea más extremista. sí, Pero, y sí, porque una de las diferencias, para primero apuntar este tema, ¿no? Una de las importantes, cruciales, tal vez, diferencias culturales que yo encuentro entre mi identidad, para llamarlo así, ¿no? Mi herencia cultural y la herencia cultural ecuatoriana, es referencia o incluso supremacía de la identidad cultural, de, 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 de pensamiento de sociedad. Um, si yo te pido, um, si yo te pido presentarte, a gran probabilidad, bueno, contigo no sé, no nos conocemos ujú, todavía, pero a gran probabilidad mucha gente me va a decir, soy ecuatoriano. Y esta identidad ecuatoriana conlleva sí, mucha identificación en cierta manera. Somos una sociedad fallida, quiere decir que tu identidad se suscribe en esta identidad colectiva. Y la cultura holandesa es mucho más individualista, que va mucho más decir, bueno, soy holandés, te admito directamente, no conozco el himno nacional de mi tierra, no lo conozco. Mi hija de 3 años ya está aprendiendo el himno nacional. Yo, mi himno no conozco. O sea, yo no tengo camiseta de Países Bajos para ir a los partidos de fútbol. O sea, esto es como, bueno, ya sí, soy holandés, es pasaporte y es práctico,
pero no me identifico con la identidad cultural de manera establecida para decir quién soy. Eso es remarcable, ¿no? Y creo que sí, hay una fuerte identificación por lo bueno o por lo malo, ¿no? Con la cultura ecuatoriana. Pero la cultura ecuatoriana es, para mí, es la acumulación de las personas que la constituyen. Entonces, si dices que la sociedad es fallido, bueno, tú eres fallido. Tal vez Pues, no. no lo Espero que sabemos. no. No, ojalá, esperemos que no. Pero yo me refiero, eh, es que aquí lo vemos desde un punto de vista general. O sea, entiendo tu perspectiva de cómo es la sociología en Holanda, pero aquí las cosas son un poco distintas por, por medio a algo, de que sí somos un conglomerado, de que somos muy unidos, pero a la vez el ecuatoriano es egoísta. O sea, hay mucha diferencia entre las clases sociales, hay mucha diferencia entre barrios. Hay barrios en el centro que son casas de millones, y luego hay otras que se están cayendo a pedazos. O sea, en el mismo barrio. La diferencia social y creo que el egoísmo hace que no sea una sociedad tan equilibrada. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, sí, no sé si es el egoísmo exactamente. O sea, podemos imaginar muy bien un sano egocentrismo. Y eso tal vez se vincula con la otra pregunta que tenías, ¿no? Qué es la vida o cómo definir con la vida? Creo que o sea, creo que podemos por lo menos decir que es natural identificar la vida con alguna especie de esfuerzo de mantenerse y extenderse a sí mismo, ¿no es cierto? Que la vida es algo que se vincula con quién soy. Pero sí, y tienes razón, ¿no? Algo que tiene en particular la sociedad ecuatoriana, no solamente no tanto este egoísmo, sino tal vez también identificación entre nosotros y ellos. Delimitación eh, por ejemplo, am, por ejemplo, la familia, ¿no? Aquí la familia es este núcleo sagrado. Ahora estamos preparándonos para Navidad, todos vamos a pasar Navidad en familia. Yo tengo uno de esos ejemplos, ¿no? La familia por parte de mi esposa, eh, la mitad de su familia viene de estas clases no altas, pero cómodas en su nivel financiero. Ujú. Y ahí cada año se reúnen en Navidad y se dan regalos, pero de locuras, o sea, televisores y cosas. O sea, se dan cientos de dólares de regalo, se van a Miami de vacaciones, pero el día después de Navidad van, algunos, no todos, pero van al Quito Centro, ahí tienen una casa, van al barrio pobre para dar unos bombones a los niños pobres, porque qué tan gentiles son, no sé. Pero es Me súper noble. encanta el juego. Sí, o sea, para mí es un Ese juego. extraño juego. Dice, bueno, chicos, o sea, esos bombones de 50 centavitos, eso no va a cambiar la vida de los pobres de Quito Sur. Pero los cientos de dólares que están gastando en la fiesta de Navidad, piensan dos veces, pues. Pero es esta idea de que entre nosotros, entre miembros de familia, nos mantenemos, nos protegemos, Ujú. somos unidos. Y bueno, fuera ahí ya, pase lo que Y pase. luego Sí, que los cerramos la demás puerta, golpeen el piso, o sea, no sí, pasa nada. cerramos el portón del conjunto y que pase la mierda, ¿no es cierto? Y eso sí, tienes razón, es súper conflictivo, es extraño, sí. Y hablando de estas sociedades conflictivas, ¿crees que ahora, em, hablando de este tema de separación, de quizá idolatrar a ciertas conductas, esta es una pregunta de las que te quería hacer y es, ¿tú crees que vivimos en una sociedad idealizada, que idealiza sus trabajos, que idealiza sus parejas, que idealiza gente popular, por ejemplo? Em, no estoy seguro si entiendo bien tu pregunta.
Me Si vivimos refiero, en... Sí, 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 porque puede ser difícil explicarla. Que para una persona el objetivo más grande en toda su vida es estar con una chica. ¿Por qué? Porque esa es la mm. chica que me va a traer tal. ¿Por qué idealizamos tanto? Ya, ok, sí, sí, sí. Esa es una pregunta que va directo al corazón de la filosofía y sospecho que tú tienes un poco de conocimiento. Un poco. Em, sí, y precisamente es la gran herencia de, bueno, el filósofo de la historia que tenemos, que es Platón, ¿no es cierto? Platón es supuestamente, bueno, Sócrates supuestamente es el primer verdadero filósofo, Ujú. pero Platón, quien fue su alumno y escribió un montón de obras, realmente lanzó la disciplina de la filosofía como investigación de los diferentes temas que se investigan. Como tal, como tú sabes, uh, Platón es el primero que va a decir que tenemos ideales, que realmente llama el mundo de las ideas, Sí. ¿cierto? Es decir, detrás de esta pluralidad y variedad de las cosas hay ideas o formas que reúnen como el ideal de las cosas. Ujú. Y, y sí, entonces, de cierta manera, esta búsqueda de los ideales, esta búsqueda de, como tú dices, la mujer perfecta, por un lado, tiene sus raíces en la misma filosofía. O sea, desde Platón estamos también preguntándonos si mi esposa es guapa y la vecina es bella, pero ¿qué tienen en común? O sea, son súper diferentes. ¿Y qué sería entonces la mujer bella? ¿Y qué sería la perfección de la belleza? O etcétera. Nos preocupa desde siempre. Lo que ahora, en esta época, tal vez es sorprendente, es que estos ideales pensamos haberlo uh, rellenado. O sea, la gran dificultad con Platón es que estas ideas y la pregunta cómo llegamos a estas ideas nunca lo ha respuesto. En ningún momento Platón dice, bueno, la idea de lo bello es esto, ¿no es cierto? Solamente va a decir, bueno, hay una idea de lo bello, ¿cómo llegar? Bueno, mujeres bellas y cosas bellas y pensamientos bellos y matemático bello y en algún momento va a tener el acceso a lo bello. Pero ¿qué es lo bello? Pues no lo dice. Y ni dice exactamente cómo vamos a hacer el salto a cosas bellas, a tener de repente lo bello en vista. Y nosotros ahora, inocentes que somos, pensamos haber encontrado, y tal vez eso es la pregunta sociológica crítica que está detrás, pensamos tener en claro cuáles son esos ideales. Hoy en día vamos a decir, bueno, una mujer bella es, bueno, no sé cuáles son las modelos que existen en Hollywood, pero vamos a decir, sí, mujer bella es esa chica de esta película y tiene que ser de esta forma, y tales tamaños de cuerpo, etcétera. Esto es lo bello. Y eso es como, eso es lo problemática tal vez, que pensamos haber realizado o comprendido los ideales. Y un ideal, por definición, no podemos comprender o cacharlo. Mm, esto es un poco más un tema de psicología, pero igual lo quería resaltar contigo porque tú estudiaste, si no me equivoco, también, eh, ¿cómo es esta rama que estudia también religiones? No me acuerdo. Bueno, Ciencias humanísticas. ciencias humanísticas, exacto. Sí, ¿Por ya. qué sientes que hay personas que logran empatizar con grupos coercitivos que los fuerzan a hacer cosas o que ya no están en una disposición mental? ¿Qué es lo que pasa con personas que van a una secta, por ejemplo? Ya. ¿De dónde viene tu pregunta? Me Me intriga. lo pregunto porque dices, perfecto, somos un grupo, estamos hablando de sociedad. Quería traer mi pregunta
cómo somos como humanos, por qué hay cosas que nos mueven así en masa, por qué sientes que somos así, así de... no es primal, es algo como una manada, algo como muy coercitivo, como que si uno dice y medianamente estamos de acuerdo con él, todos vamos a ir con él. Ah, ya, ok. Em, o sea, no te podría responder a nivel psicológico, porque si esto es una No a pregunta que nivel tiene también psicológico, pero a nivel su social. dimensión psicológica, pero sí, o sea, por lo menos desde un nivel, es una, o sea, por lo menos la pregunta es muy interesante. Ujú. Y tal como dije al inicio, la filosofía no es muy buena para responder, pero sí es muy buena para preguntarse. Y creo que esta es una pregunta súper filosófica, o sea, ¿cómo puede ser o cómo surge para aumentar la paradoja en cierta manera? eh, ¿Cómo puede ser que en una sociedad que insiste tanto en asumir quién eres, en la autenticidad, en descubrir tu camino en la vida, en, bueno, por ejemplo, todo este debate del, ¿cómo se llama?, eh, de transgéneros y de liberación de la dicotomía hombre-mujer. O sea, todos Tú esos quieres ser discursos. un top trending en Twitter, o sea, tú quieres llevar a mi podcast a la ruina. Bueno, perdón, No, me no, 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 censuras si háblalo. no te conviene. Mira, no, 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 háblalo. O Pero sea, es que me da pues, risa, porque eres cortés, porque eres educado, porque tienes educación. Pero igual te gusta meter la puya, eso me encanta. o sea, eso es obligatorio. Eso es un filósofo que no te hace sentir incómodo, no está haciendo bien su trabajo. Debemos insultar de vez en cuando. Me parece bien, me parece bien. Ok, sí, sigue con tu Pero, idea. pero sí, o sea, lo remarcable es que sí, estamos con todo este liberación de las identidades, Ujú. este intento de desarmar antiguos paradigmas que nos prescriben cómo vivir. Y la respuesta finalmente para cómo vivir vuelve una vez a restablecer todas esas identidades que estamos intentando sacar en cierta manera. O sea, ser lo más auténtico ahora es como escoger un estilo de vida en el mercado y según lo que te ofrece. Es decir, yo quiero ser un tal, yo quiero ser un trans, yo quiero ser un gothic, yo quiero ser algo. O sea, es muy remarcable que más alto va el deseo por la autenticidad y más fuertemente vemos su fracaso. Mm, O sea, sí, vemos sí. la gente copiando Y haciendo, repitiendo. compartiendo conductas, o sea, no siendo Sí, auténticos. sí, exacto. Pero bueno, también es en cierta manera lo difícil aquí también es eh, también llegamos a una posición sin respuesta en cierta manera. Lo difícil aquí es, por supuesto, que la creación de nuevas maneras de existir, la creación o sea, el asumir algo auténtico no es un proceso ex nihilo tampoco. O sea, no podemos simplemente reinventarnos como si no hubiera un ayer. Esto es imposible. Pero la pregunta es cómo vamos a manejarnos en este debate. Por ejemplo, para porque no, o sea, yo no soy muy en casa en el debate de trans y de las identidades de género, pero por ejemplo la identidad ecuatoriana, que es, ya estamos hablando hace ratito, y tú dices, bueno, es un problema, tenemos una sociedad fallida y no sabemos qué estamos haciendo, etcétera. Um, en cierta manera hay como, bueno, tres direcciones. El uno, la primera posibilidad que tienes es, y es lo que vemos mucho, más que nada en este mundial, bueno, hasta ayer, porque ya lo votaron, pero Ya nos fuimos hasta, del mundial. hasta hace poco, hasta hace Ya, tú sí poco en el pasaste, mundo. ¿eh? Que es divertido decirlo Sí, del sí, otro lado. pero no va a durar mucho tiempo, no te preocupes. Creo que Argentina nos va a votar en poco. Eh, pero en estos últimos días vimos una respuesta a decir,
asumimos el ser ecuatoriano, con todas sus imperfecciones, con todas sus dificultades, pero es quienes somos. Y lo asumimos, la bandera, el himno, y también asumir en cierta manera el indigenismo, ¿no es cierto? Somos indígenas, o cuando había el paro nacional, que nos vamos a identificar con esta identidad. O sea, yo no conozco ningún indígena en mi cercanía, ¿no? O sea, no conozco. Pero un montón de gente de repente dice, soy indígena. No, no eres indígena. Pero No, bueno, eso, si no te me quieres, presentaste como indígena. no, y de sangre, porque o sea, es un concepto de raza, de sangre. O sea, si tenemos que ir buscando en tu ADN, no eres indígena. Pero no pasa nada, es asumir tu identidad utilizando, o si quieres ser malo, colonizando estos tipos de identidades establecidas como el indígena. Bueno, es asumir la identidad. La otra es rechazarlo. Y tal vez es lo que estaba haciendo yo hace 2 minutos. Así, bueno, soy holandés, eso no quiere decir nada, esto no es quien me determina, soy otro, etcétera. O en el caso del ecuatoriano, ¿no es cierto? Que va a decir, bueno, esta sociedad es una vergüenza, o es un fallido, y tenemos que cambiar. O el discurso que es muy famoso en el campo de la filosofía, este discurso descolonialista, ¿no es cierto? Somos colonizados y tenemos que liberarnos de esta herencia colonizadora, etcétera. Es como el feminismo. Tenemos que Sí, subyugarnos del manto opresor sí, machista. sí, claro, sí. Y la tercera vía, pero esto obviamente es una vía imposible o inaccesible, es, es un poco el camino sartreano. Es simplemente dejar de hablar de esto. Si no Ignorar. quieres, sí, si no quieres ser ni indígena, ni pelear por la descolonización, bueno, dejas de hablar de esta cosa. Habla de otro tema. Supera o haga el salto por encima de la historia y deja de referir a estas dicotomías. Si quieres liberarte del patriarcado, o de esta antigua oposición entre hombres y mujeres, ok, pero si vas por el camino de trans y decir, yo me identifico como otro género de lo que es mi cuerpo sexual, otra vez estás reconfirmando la importancia de estas categorías masculino, femenino y en su espectro. O sea, te estás identificando con las mismas herramientas de lo que esperas repudiar. Y entonces no te estás liberando finalmente. No, estás cayendo en tu propio sistema. Sí, sí, claro, le estás manteniendo. Y la dificultad, por supuesto, la única respuesta sería ya no más hablar de estas cosas. Pero bueno, esto Eso es es, imposible. Con es gente una como imposibilidad. nosotros. Sí, claro, Ok. es una imposibilidad. Ya que nos hemos metido ya la miel al caldero, y te voy a poner la miel en los labios porque es el tema que asola la filosofía, que va a estar siempre, que nunca vamos a dejar de cuestionar, qué es el bien y qué es el mal. ¿Qué es el mal? Con esto quieres terminar rápidamente. No, tengo muchas más cosas. Este es mi primer método de tortura. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Para ti. Uf. Para mí, ok. Para ti. Um, pero um, estoy pensando en el problema que tengo aquí es que obviamente qué es el bien y qué es el mal. La misma pregunta eh, pide a alguna respuesta. Bueno, el bien es esto y el mal es tal. No. Y Sí, entiendo que no todo es blanco y negro y que hay una escala de grises. Pero realmente sí hay acciones que nosotros causamos y que tienen una repercusión más positiva que negativa. O sea, ¿eso lo podríamos definir como bien o mal?
Sí, esto sería algo más oportuno, porque cuando vamos a hablar del bien y mal, justo con lo que estamos hablando, eh, no queremos caer en esta proyección de ideales o de formas platónicas que van a decir, hay una idea del bien. El bien es cumplir con tu deber, o el bien es lo que sea, o el mal es repudiar a tu identidad cultural. Y esto es, o sea, bien y mal para ser muy postmoderno tal vez, bien y mal son estos tipos de conceptos que manejamos en nuestro quehacer humano para dar dirección a nuestra vivencia, bueno, para dar forma a nuestra vida. Necesitamos estos tipos de conceptos de bien y mal para identificarnos como algo, para tener un proyecto de vida. Con esto no quiero decir, porque es el riesgo de que entonces no haya cosas objetivamente buenas o malas, pero para definirlo siempre tenemos que pasar por nuestra perspectiva, por un punto de partida, por una razón de reflexión, de cierta manera. Sí, la cuestión de bien y mal es muy molestosa en la filosofía. Sí, me di cuenta. Pero tú lo definirías como la unidad de medida que tenemos nosotros para tener una identidad. Podría ser algo en esta dirección. Por ejemplo, o sea, para volver un poco a al campo mismo de la filosofía, ¿no? Nietzsche, que seguramente conoces, Ya se ha muerto. sí, te veo sonriendo de una, entonces estoy en mal camino. No, no, a ver, yo lo he leído. No hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Es como leer a Freud. Hay Sí, cosas con las que estoy de acuerdo y otra es cogerte a tu mamá. O sea, no, no. sí, sí, o sea, Nietzsche tiene precisamente esta filosofía, uno de sus libros que se llama Más allá de bien y mal, en lo cual intenta articular la idea con este título de que nuestras concepciones de bien y mal, en tanto eh, universalmente estipulado, ¿no es cierto?, intocable, trascendental, son un resultado de un desarrollo histórico. Que si consideramos que si podemos decir que hay un bien o un mal universal e intocable, tiene sus raíces en la historia del ser humano. Por ejemplo, para volver, no me acuerdo, no hemos tomado postura en el caso del aborto, ¿no es cierto? Hemos sido neutros Sí, todavía, ok. aún no hemos llegado a ese tema. Sí, sí, sí. Aún queda media hora No, de podcast. sí, 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 no lo vamos a hacer tampoco. Pero si tú asumas que universalmente y racionalmente para todo tiempo, para siempre, el aborto es un mal porque es un atento contra la vida y esa vida es sagrada, esta posición tiene sus raíces históricas. Podemos hacer una investigación en de dónde surge este juicio que tú consideras que es universal e intocable. Y si lo vamos a hacer, vamos a encontrar para Nietzsche, um, como se dice, no quiero decir razones, pero sino más bien con Freud, impulsos, o sea, motivaciones. Tenemos motivaciones en algún momento para manejar el bien y el mal, este juicio sobre nuestro manejo de vidas de cuerpos, del feto o de los ancianos o de extranjeros, etc. En algún momento surgió importante manejar conceptos de bien y mal, juicios de uno a otro o de uno a la sociedad o de la sociedad a uno para manejar la convivencia de cuerpos. Ahí tenemos, o sea, eso es una explicación un poco nietzscheana, ¿no? Una explicación basada en la historia, basada Sí, en atentados que han pasado alrededor de lo que se guarda en nuestras memorias. sí. Y sí. Y que explique también para directamente salvar un poco a la mal comprensión de Nietzsche. Nietzsche habla de más allá del bien y el mal, y no es un Nietzsche porque te escuché decir Dios ha muerto y esto es su No, no, famosa no, o frase, sea, ¿no es no, cierto? esa frase me parece chistosa, Sí, es estúpida, es, es muy estúpida. Al menos para mí, yo que soy ¿por teísta. qué? Al menos yo soy teísta por Ya, razones
física cuántica, del principio de ya, continuidad, de que debe ya, haber un origen del universo, pero asegurar ya, que hay un Dios que fue crucificado y que convertía el agua en vino, yo no lo puedo saber. sí, O sea, eso ya queda mucho más para allá, pero que tuvo que haber una fuerza creadora, que tuvo que haber sí, sí, algo sí, que creó el universo, estoy totalmente de acuerdo. ya, 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 ya. Entonces, esto no es el Dios con el que está discutiendo precisamente Nietzsche. Cuando Nietzsche declara la muerte de Dios, en este párrafo, habla precisamente, el título de este párrafo es El hombre loco, o Der tolle Mensch en alemán. Y Der tolle Mensch quiere decir el hombre que perdió la dirección, que es como estos tupis se llaman, ¿no? Los juguetes que giran. Los trompos, Para, sí, los para trompos. para los chiquitos, Sí, exacto. sí, sí. Esto es el hombre loco, el de Tolemens, que declara, que descubre y declara la muerte de Dios, es este hombre que perdió el sentido, que perdió su orientación. Esto es la idea, o sea, muy breve, ¿no? Hay miles de cosas detrás, pero muy brevemente Nietzsche declara la muerte de Dios como la muerte de esta encerramiento trascendental de nuestras concepciones de bien y mal. Dice, ya no es tan obvio. Hoy en día, bien y mal están como desvinculados, desarticulados. Y esto precisamente dice que es un problema, que es un desafío para la sociedad actual. ¿Cómo vamos a manejarnos en una sociedad que ya no acepta tan fácilmente o que ya no suscribe implícitamente, sin preguntarse, los valores de bien y mal? Y ahora, Y ahora, sí, me quedó algo y quiero hablar esto contigo. ¿Por qué crees que hasta ahora tenemos como que una visión conservadora y moral de las cosas? como conservadora y moral. Me ¿Qué refiero... llamas moral tú? No, yo soy el ser menos moral de la Tierra. O sea, yo me dedico a desvelar y hablar de temas que no se hablan, pero yo me refiero a por qué creemos que un estilo de vida que es malo, por ejemplo, es dedicarse o al periodismo o a la filosofía o a algún un arte relacionado con las letras y no seguir una ingeniería o medicina o por qué tenemos tan estigmatizadas las cosas. ¿Tienes un ejemplo de estas estigmatizaciones que estás pensando? Por ejemplo, un compañero del colegio, él quiere dedicarse a la política, pero como sus padres lo desprecian, no le van a dejar y pues le van a obligar a estudiar otra cosa. Ya. ¿Por qué crees que los padres tienen la concepción de que lo que va a elegir el hijo es malo? No estoy seguro si entiendo bien tu pregunta y por qué lo llamas estigmatizaciones. Quiero decir por lo menos dos cosas. Ujú. Por un lado, eh, estoy de acuerdo contigo, o sea, en la Facultad de Filosofía de la Católica somos supuestamente, yo no sé, pero supuestamente víctimas de esta proyección de los padres a sus hijos. Nosotros en filosofía tenemos muy pocos alumnos y cada vez cuando nos preguntamos por qué sería el caso, yo no, pero mis colegas que están desde hace mucho más tiempo en la facultad dicen, sí, es porque los padres no dejan a los hijos estudiar filosofía. Yo no sé si es verdad o no, pero tengo que aceptar la argumentación. Um, Entiendo en cierta manera si es el caso, ¿no? Y no estoy seguro, no creo, no estoy tan convencido que sea el caso, pero imagínanos que es el caso. Ujú. Uh, Siendo yo padre de familia, tengo dos hijos, yo puedo imaginar esta preocupación directa y vivida por qué puedan hacer mis hijos con la filosofía en el futuro profesional. Necesitan ganar plata, necesitan un trabajo, necesitan entrar en este malla de la sociedad y la filosofía a qué sirve, ¿no es cierto? Esto, por un lado, puedo entender. Por otro lado, y estos padres de familia tengo que obviamente responder,
que, Aquí viene la que puya. y ahí viene la promoción, el pequeño momento marketing, Momento marketing, vamos a traer la, estudiantes. la publicidad. No, porque es interesante que en partes del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos y Europa, en estos últimos años la filosofía y otras humanidades a propósito están súper de moda, están volviendo a la moda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú te vas a dedicar, no sé, una de las carreras más prometedoras del futuro es programación informática, ¿no es cierto? Trabajar en la web, en sistemas, en informática, en programación, este campo. Pero, sinceramente, yo no tengo la experiencia, pero creo que el programar, cualquier bruto lo puede aprender más o menos rápidamente. Esto YouTube. no es, esto, sí, en YouTube haces unos videos, unos do it yourself, ¿no es cierto? Y ya, puedes programar en Python o lo que sea. Esto no es nada del otro mundo, no necesitas 4 años de carrera o un diploma en esto. Pero entre estos miles de programadores que van a egresar o que van a lanzarse con los videos YouTube, los que se van a distinguir son aquellos pocos que sí se han desarrollado un poco más. Y por ejemplo, en la programación, un ejemplo muy concreto, muy real, están ahora preparando ya la programación, por ejemplo, de los automóviles sin conductor, ¿no es cierto? Los autos completamente autónomos, Tesla, Google, todos los están trabajando. Para programarlo, bueno, es un trabajo, sí, claro, o sea, los en Google tienen un trabajazo por hacer para que funcione bien. Pero no es la parte técnica que es lo más importante, es la parte filosófica. ¿Por qué estos autos sin conductor? Si en algún momento viene no sé, tiene un problema con el freno a mano y se va a realizar un accidente, ¿qué tiene que hacer este auto? Tiene que ir recto y atropellar una familia cruzando en la calle, o tiene que desviarse y entrar en el muro matando a las personas adentro. Esto un ingeniero sistémico no tiene respuesta. Esos son problemas de filosofía, esos son problemas de moral. Y es súper interesante, no tengo el link aquí, pero el MIT, ¿no es cierto? El Instituto Tecnológico en Estados Unidos tiene toda una investigación en corriente que puedes buscar Moral Machine, creo que se llama, moralmachines.net, puedes ir encontrando y ellos están haciendo esas pruebas morales para ver, o sea, podemos programar el auto, pero ¿qué le hacemos hacer a este auto en caso de accidente? ¿Quién debe morir y quién debe vivir? Esto ellos no saben y están buscando este tipo de información. Y entonces, a los padres de familia diría, precisamente, la filosofía tiene un valor agregado por no ser este tipo de, bueno, conocimiento técnico, que es importante, pero si solamente tienes un conocimiento técnico, no te vas a distinguir de los 8.000 millones de ciudadanos en este mundo. Esto por un lado. Sí. Um, por otro lado, o sea, tu pregunta era por qué vemos a tanta gente como estigmatizando o estigmatizados, o sea, Sí, con viviendo. un prejuicio, porque Sí, hay evidentemente una mayoría que tiene una percepción cultural basada en lo religioso, basada en valores conservadores. Por ejemplo, eh, hablar con una prostituta sin un propósito sexual, para conocer a una persona, mm, como, porque es una persona, no deja de ser una persona. El problema es que hay factores sociológicos que la han deshumanizado, que la han hecho sí. ver como menos, pero sigue siendo humano. Entonces, ¿por qué tenemos estos prejuicios? ¿Por qué deshumanizamos las cosas o a las personas Sí, o a nosotros o a mismos. nosotros? Y esto es lo que me preocupa más, es que la gente se está a sí mismo deshumanizando. Cuando yo digo, soy docente, o soy holandés, o soy padre de familia, o soy tal o cual,
En palabras de Sartre, me estoy reduciendo a un ser, a una cosa, a un objeto. Eh, Me estoy, me estoy reduciendo en mi existencia a un ser. Esto creo que habíamos hablado también, esta diferencia en la charla de hace unos días, ¿no? Um, Cuando yo digo soy tal o cual cosa, pues me estoy reduciendo a mí mismo. Eso es lo preocupante. Um, y los jóvenes hoy en día que tienen que elegir una carrera y que dice, quiero ser médico, quiero ser ingeniero. ¿En serio? ¿Quieres ser una cosa? O sea, eso me parece. A mis hijos nunca les pregunto qué quieres ser cuando eres grande. O sea, ¿qué quieres estudiar? Bueno, tal vez, o qué países quieres visitar, ok. Hay un montón de cosas que podemos preguntar, pero ¿qué quieres? son más cosas, claro. Que Algo. son, pero que son proyectos en una vida, que son partes de un proyecto de existencia. Ujú. Y el ser, ¿qué quieres ser? O yo soy tal o cual cosa, siempre me parece una reducción a esta existencia eh, que debería ser irreducible a este tipo de, bueno, como le llamaste, cosificación. Llegando a casi los últimos temas, realmente ya solo me quedan dos cosas que tocar. ¿Ya? Dale. ¿Tú crees realmente que existe una moral? Um, Tú. No, no me saques respuestas a tú. yo, Tú. um, eh, yo, eh, yo no quiero utilizar la palabra que creo, pero yo siento que hay alguna moral. Yo siento que hay cosas que me molestan sí o sí. Y esto, tal vez también la parte, no sé si es transcultural o encuentros con, o incluso seguramente lo había tenido también en mi propio país, ¿no? Pero yo siento en mi experiencia, en mi vivencia, que hay cosas que me molestan. Y cuando hay cosas que me molestan, es que aparentemente hay alguna moral. Esto no quiere decir que la moral existe necesariamente fuera de mí, no quiere decir tampoco que la moral sea solamente en mi cabeza, pero parece que hay alguna incongruencia entre las cosas tal como son y las cosas tal como deberían ser. Cuando yo camino en la calle, como dije, tengo familia en el centro histórico, cuando yo camino en el centro histórico y yo veo a estos niños haciendo los zapatos para los centavitos, a mí me hace sentir mal. O sea, siento como hay algo que no va con esa situación, que es algo que no debería ser, que mi hijo puede pasar sus fines de semana viendo pelis y jugando fútbol y que otros niños están limpiando zapatos o vendiendo bombones. Me parece que algo no vale. Entonces, ¿hay un bien y un mal? Aparentemente sí. Si existe en un mundo más allá, en un mundo de las ideas, como diría Platón, o si es un constructo, una construcción histórica por intereses, tal como lo diría Nietzsche, bueno, esto no sé. Pero es una manera más de ver la vida, supongo. Sí, Em, exacto. Sí. Esta es una pregunta que ya le hago a todos mis entrevistados y es, ¿qué recomendarías? O sea, puedes recomendar un libro, una película, un álbum, una serie, lo que tú consideras, recomiéndalo a mi público, pero que le sirva como persona. Cosas que te hayan servido a ti personalmente y que creas que le pueden servir a la demás gente. Oh, wow, eso es una pregunta. O sea, aprecio mucho la pregunta en cuanto tal. Considero que es súper importante hacer leer a la gente. Y eso es, o sea, no puedo creer que le estoy diciendo, pero sí, la gente debería leer. Y escuché hace poco tiempo que todavía el ecuatoriano promedio lee ni siquiera un libro al año. Sí, O sea, sí. me parece, Conozco gente que ha leído a lo mucho un párrafo. sí, esto me parece
desastroso. O sea, me parece una pérdida enorme. Entonces, antes de nada, quisiera simplemente decir que es súper importante la lectura, que es un enriquecimiento necesario para cualquier ser humano, filosofía o no, o sea, cualquier carrera que vas a elegir, simplemente para ser humano, o sea, el enriquecimiento por películas, por lectura, por un poco de cultura es imprescindible. Y el problema que tenemos, tal vez, en la sociedad actual es que la oferta se está multiplicando a un nivel brutal, ¿no es cierto? O sea, hace 20 años tenía unos tantas películas que salen en el cine y, bueno, te gusta o no te gusta, pero era la oferta. Hoy en día tenemos tantas cosas, ni siquiera en el YouTube. Hay tantas producciones de los blockbusters, los alternativos, los chicos que simplemente caminan con la cámara en la calle. O sea, hay tanta oferta por esta misma tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Una sociedad en donde el objeto, la cosa, ya no es necesario para tener existencia. O sea, el Internet, las nuevas redes permiten existencia de películas, de música, sin ni siquiera tener almacenes o lugares físicos. Entonces hay esta multiplicación, eso lo hace difícil. Por esta razón, solo por esta razón, sí, me parece que, por ejemplo, en la filosofía vale la pena uh, volver a estos grandes clásicos, ¿no? A los libros clave y decir, bueno, ¿por qué durante 2500 años hemos estado comentando el banquete de Platón? El banquete de Platón es un pequeño librito sobre el amor. Además es chistoso porque habla de sexo y de alcohol, o sea, es todo chistoso. Pero durante 2500 años y todavía seguimos comentando este tipo de textos. Sí, entonces, ¿qué es de verdad el amor? Todavía no sabemos. Ese tipo de libro, por alguna razón, tiene su herencia. Sí. Esto, o sea, es un poco una defensa de los clásicos, en cierta manera. Platón, ahora hemos hablado solamente de Platón hasta Nietzsche, eran unos de los autores que mencioné, y vale la pena pensar por qué, ¿no es cierto? Si Nietzsche declara la muerte de Dios, que como tú dices es ridículo, pero ¿por qué lo hizo entonces? O sea, todos sabemos que es ridículo como frase y nos burlamos hasta hoy de él. Pero ¿por qué? ¿Por qué dijo una tal cosa? O sea, vale la pena ir al texto y decir, ¿por qué dice en la Gaia Ciencia, ¿no? ¿Por qué dice Dios ha muerto y nosotros lo matamos? ¿Dónde surge este? Entonces sí, hay todo un canon de la filosofía. Platón y Nietzsche me parecen como el primer momento y tal vez último momento, pero entre ellos hay una, un sinfín. Hay para leer para rato, pero la cosa es que Sí, no lo hace. claro, para ti te debería sugerir seguramente también Spinoza, siguiendo a tu concepción de Dios, seguramente vas a estar en buena compañía de Spinoza. Espinosa, ya, me lo voy a Sí, que leer. es mi compatriota a propósito también. Denis, ha sido un honor tenerte aquí. Créeme que hemos despiezado muchos rasgos de nuestra sociedad, que he clarificado algunas dudas y que realmente puedo darle una razón a las cosas sin necesidad de darle una respuesta. Y quiero agradecerte por venir aquí y quiero que le digas un último mensaje a la audiencia antes de despedirte. Bueno, nada más, muchísimas gracias a ti por la invitación, por esta iniciativa, por el podcast. Me parece súper chévere tomar un tiempo para la reflexión, que no es tan obvio. La reflexión no viene de por sí, entonces eso se trabaja y se trabaja, pienso yo, en diálogo, en encuentros. Entonces me parece súper chévere tener este tipo de espacio virtual de encuentro contigo. Muchas gracias. Sepan que estamos en la Católica como Facultad de Filosofía y yo justamente también tenemos un pequeño espacio que es
el consultorio filosófico. Ahí estamos lanzando, es claro, un momento de plugin. Momento del partner. Mi segundo marketing. Ahí tenemos también el consultorio filosófico lanzando, en la medida de lo posible, grupos de lectura o pequeños cafés filosóficos en el próximo semestre. Vamos siguiendo esto. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a ti, Denis. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Recuerden que pueden escuchar esto en YouTube, en Spotify, en otros medios de audio. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye bye.